el bautismo y el nacimiento de Cristo en en Roma, se celebraba el día 25 de diciembre un festival llamado el nacimiento del sol invicto, en latín Natalis Solis Invicti, y este festival fue escogido por el emperador Aureliano en el año 274 después de Cristo. Y hasta el año 336 después de Jesucristo, Roma estableció la conmemoración oficial del nacimiento de Jesucristo, que era el sol de justicia. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento, en Malaquías 4:2, aparece Cristo como el sol de justicia. Y el mismo día 25 de diciembre, que celebraban entonces el nacimiento del sol invicto, se declara oficialmente el día del nacimiento del Señor Jesucristo. Esta celebración, desde el año 333 hasta nuestros días, se celebra casi en todo el mundo, excepto en Jerusalén. Ahí no celebran la Navidad, aunque muchas gentes van a ir a celebrar la Navidad. La gente, o el griego ortodoxo y el judío ortodoxo, no celebra esta festividad. Pero inclusive hasta en los países paganos y ateos como Rusia, etcétera, etcétera, se celebra la Navidad, se suspenden las actividades, y aunque muchos no ponen árbol de Navidad, cada quien a su manera lo hace. Nosotros los cristianos, entonces, sabemos que hoy no nació Jesucristo. El Señor Jesucristo nació aproximadamente en el mes de Tishri, que de acuerdo al calendario hebreo, concuerda con los meses de octubre de nuestro calendario solar. Antes tenían el calendario lunar antes de Cristo, ahora nosotros, bajo el Imperio Romano, se decretó el calendario solar, y el año llegó a formar parte de 365 días. Antes el año tenía 360. La Biblia, los años de la Biblia son de 360. Bajo el calendario solar o nuestro calendario, los días aumentaron a 5 días más, 365, algunas horas y fracciones de segundos. Entonces, aunque nosotros sabemos que Cristo no nació hoy, aprovechamos la ocasión en que el mundo celebra el nacimiento de Cristo para poder hablar de Cristo en este día, más que nunca en toda nuestra vida. Ahorita si tú vas a la tienda o cualquier persona, cualquier vendedor que encuentras y le hablas de Cristo, la gente está preparada, porque es el día que el mundo celebra el nacimiento de Cristo. Para nosotros el nacimiento de Cristo fue cuando Él vino a nuestro corazón. Entonces, si Él no nace en el corazón de la gente, dile a tu familia hoy en la noche, de nada sirve que celebre la Navidad si no has celebrado el nacimiento de Cristo en tu propio corazón. Entonces, más importante que la Navidad o la natividad o el nacimiento de Cristo es que Él ya nació y ha hecho nuestro cuerpo su morada eterna. Ahora que este día es curioso que la gente se da regalos, y ustedes nunca se han preguntado por qué. Todo mundo hoy en la noche tiene sus regalos guardados, y espero que me hayan traído también el mío, ¿verdad? Pero todo el mundo está muy afectuoso. Ay, hermano, quiero un recuerdito, ese y el otro. Y nunca te has preguntado por qué. Y llegan, por ejemplo, y fíjense lo que somos, ¿verdad? Me dice la gente, yo nada más de bromas se los hago, pero me dicen, ¡Feliz Navidad! Y les digo, pero si yo no fui quien nací hoy. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué mis Feliz Navidad? Cuando decimos Navidad, la palabra en latín es nativitis, o natividad, o nacimiento en el castellano. Entonces, Feliz Navidad es de Cristo, o sea, es el nacimiento de Él. Y a propósito, también Alan es el cumpleaños de mi hijo Alan hoy. Así que a la salida lo pueden felicitar. Allá a la salida lo felicitan, ¿verdad? Él también cumpleaños hoy, nació hoy a las 11 de la noche. Entonces, no es Feliz Navidad a nosotros, es feliz nacimiento de Jesucristo. Pero nosotros nos damos regalos, como si nosotros realmente estuviéramos todos celebrando nuestro cumpleaños. Y es que el ofrecimiento de los regalos tiene su origen precisamente en el Dios de la Biblia. Y la tradición de los regalos tiene su origen desde que los Reyes Magos, siguiendo la estrella, fueron guiados hasta la aldea llamada Belén de Judea, donde la estrella los guió y les mostró en un pesebre, no en el Hospital Humana, ni en el Hospital Santa Fe, ni con enfermeras, ni con oxígeno, ni con presidentes a su alrededor, nacía el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor de justicia, el Sol de justicia. Y en ese momento los reyes se acercaron y le entregaron al niño Jesús
mirra, aule y perfumes aromáticas. Y de ahí a nuestros días, todas las Navidades hemos escogido nosotros para hacernos regalos unos a otros y mostrarnos de una u otra manera nuestro afecto fraternal y espiritual. Pero la gente, ¿saben ustedes lo que ha hecho con la Navidad? La gente ha hecho solo un comercio. Dicen que la Navidad es como el niño que están celebrando su nacimiento y llegan todas las personas a la casa del niño y el niño se encuentra ahí en uno de los sofás chiquitos. Entonces llega una persona y avienta su abrigo y le cae al niño y lo tapa. Y llega la segunda familia y avienta su abrigo y al darse cuenta toda la gente, ya taparon al niño con todo lo que traían y están todos emborrachándose y gritándose y se olvidaron de todo menos del niño. Así es la Navidad. Nosotros estamos en un mare magnum, como decía en el devocional nuestro hermano Alejandro, donde estamos preocupándonos en esto y en aquello, y se nos olvida que lo más importante es celebrar verdaderamente el nacimiento de Cristo en nuestro corazón. Y en esta mañana yo les quiero hablar a todos ustedes acerca de los regalos de Dios. Los regalos de Dios. Ahora vamos a entender que el más grande regalo que Dios nos dio, el árbol de Navidad de Dios y la esfera de Navidad de Dios, el árbol era una cruz, la esfera era el Hijo de Dios. Hace 2000 años, damas y caballeros, Dios nos daba el más grande regalo de todos los regalos que tú puedas algún día haber recibido. Nos daba en primer lugar un Salvador. Veamos el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos del 30 al 35. Y este es el primer y más grande regalo que Dios le dio a la humanidad. Lucas 1, versículos del 30 al 35. Y dice la Biblia: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La primera pregunta en esta mañana que nos tenemos que hacer es: ¿por qué la raza humana necesitaba un Salvador? ¿Por qué necesitábamos a alguien que viniera a salvarnos? Y si este hombre que hace 2000 años, que nació de su madre, vino a salvarnos y el mismo nombre que llevaba era el Salvador, la pregunta más lógica es: pues ¿de qué cosa nos tenía que salvar? La Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo, amigo, nacimos desde el vientre de nuestra madre con una enfermedad que la Biblia le llama pecado. Shakespeare le llamó el defecto trágico, Marx le llamó la lucha de clases, la psicología le llama el medio ambiente, pero toda la raza humana está de acuerdo en algo, que hay un problema grave en nosotros. Ahí estamos viendo nosotros Panamá ahorita, estamos viendo Rumania, estamos viendo Inglaterra, estamos viendo el Medio Oriente, pero hay un problema grave en la humanidad: odio, celos, amargura, asesinatos, latrocinios, ideas de venganza, morbosidad, depravación, degeneramiento, padre contra hijo, hijos contra padres, cuñados contra cuñadas, y abuelos contra nietos, nietos contra abuelos, el pueblo contra el presidente, los presidentes contra el pueblo. Pero la raza humana tiene un problema muy grave, y este problema la Biblia le llama pecado. Es el pecado, dice Santiago capítulo 4 del 1 al 2, es el pecado, estas pasiones dentro de nosotros, dentro de ti que tienes tú y yo, las que nos hacen vivir
como enemigos los unos contra los otros. No importa que haya una organización de las Naciones Unidas, no importa cuánta lógica y cuánta tecnología la raza humana haya alcanzado. La raza humana, con toda la tecnología y las computadoras y los avances científicos de la medicina, no puede vivir en paz. Y el problema, la Biblia lo manifiesta de una forma directa, radical, tajante, absoluta. El problema del ser humano es que la raza humana necesita un Salvador. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos tenido un Salvador? ¿Qué hubiera pasado si Dios no nos hubiera regalado la medicina, si no hubiera colgado en ese árbol de Navidad hace 2000 años a su Hijo Jesucristo? Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Sí, amigo, sí, amiga que nos visitas, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Esto significa que si tú mueres sin este Salvador, tu destino eterno será sellado en la condenación eterna. No importa lo bueno o lo buena que haya sido. Fíjate que si tú me dices, es que yo no le he hecho mal a nadie, la pregunta entonces, ¿para qué Dios envió a un Salvador? Pero si Dios envió a alguien, y la Biblia dice que es en Cristo, en quien encontramos el perdón de pecados, entonces tú y yo necesitamos al Hijo de Dios en nuestra vida. Porque dice la Biblia en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces el Salvador fue enviado por Dios porque Dios vio al mundo como una esfera colgando por un hilo muy delgado, y ese mundo condenado por el pecado iba a ser perdido eternamente por toda la eternidad. Y Dios en su misericordia, en su amor y perdón por nosotros, vino a este mundo en la persona de Jesucristo a salvarnos de nuestros pecados. Pero Cristo no nos salvó con su nacimiento. Cristo nos salvó con su muerte. La muerte de Cristo entonces fue más grande que su nacimiento, porque fue la muerte de Cristo por lo cual Él vino al mundo, Él vino a morir y a dar su vida en rescate por muchos. Ahora dice la Biblia que este Salvador en Isaías 53, este Salvador que Dios enviaba, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías, es el que podía perdonar nuestros pecados. El perdón de pecados no se encuentra en una religión. El perdón de pecados no lo encuentras yéndote a peregrinar a la villa. El perdón de pecados no lo encuentras acostándote en una cama de espinas y de nopales, chicoteándote, cortándote la trenza, haciendo mandas. El perdón de pecados, la Biblia dice, se encuentra en la persona del Salvador. Dice Isaías 53, versículo 4 y 5, ciertamente, llevó Él. ¿Quién las llevó? Él, el Cristo, el Mesías. ¿Qué cosa llevó? Dice, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué dice? Curados. Por su llaga, por su sangre, por sus sufrimientos, no por nuestras peregrinaciones, no por nuestros ritos, no por nuestras ceremonias, por lo que Él sufrió, por las espinas que le pusieron en la cabeza, por los clavos que le pusieron en las manos, por los clavos que le pusieron en los pies. Todo esto Él lo tuvo que sufrir en tu lugar y en mi lugar. Ayer en la tarde me encontraba un poco triste y estaba pensando en tanta perversidad. Estoy ahorita haciendo un estudio, preparando un estudio sobre el libro de los jueces, y leyendo el libro de los jueces, el capítulo que estoy preparando para enseñar, no se imaginan ustedes el contenido de la depravación humana que se encuentra en este libro, condensado de lo que somos realmente delante de Dios. Y ayer en la tarde que estaba pensando, le decía a Dios, Padre Santo, ¿por qué el Señor Jesucristo? Volví a pensar en todo lo que sufrió, en los chicotazos romanos, en las llagas que salieron, en la piel que le arrancaron, en la cruz que le hicieron cargar, en su agonía tan tremenda en la cruz, en la sed, en el hambre que tenía, en los gritos que expresó de dolor. Y en todo eso me preguntaba yo, ¿por qué tanto dolor? ¿No pudieron haberlo agarrado nada más así y colgado y atravesarle de una vez el costado? ¿Por qué Cristo tuvo un martirio, una tortura aproximadamente desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que fue a la hora que expiró?
Y todos estos sufrimientos que él llevó y los chicotazos eran necesarios, me preguntaba yo y le preguntaba a Dios también. Y de repente una forma extraordinaria vino a mi corazón lo que dice el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos dice que le era necesario al Mesías sufrir todas estas cosas y participar de sangre y carne. Y entonces en mi mente recordé que todo lo que Cristo llevó, los chicotazos, la sangre, las espinas, el dolor, el hambre y la inanición y la sed extrema, era lo que yo merecía sufrir. Todos los sufrimientos que acompañaron el Calvario, debería haberlos yo sufrido, porque la paga del pecado es la muerte. Y saben una cosa, que en la cruz no acabó todo. Una vez que el Mesías muere, desciende y va al infierno. Y en el infierno acaba el Mesías y el Salvador de pagar la cuenta pendiente de pecado que tenías tú y que tenía yo con Dios. Todo entonces lo que hizo Jesucristo, sus sufrimientos y su muerte, lo hizo como sustitución por ti y por mí. Él molido fue por mis pecados. Él llevó lo que yo merecía sufrir. Él pagó el infierno que yo merecía pagar. Y todo eso Dios lo hizo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Y Dios nos deja el pensamiento más profundo que debe gobernar nuestra mente durante el resto de nuestros días. No puede haber amor sin entregar algo. Por eso nos hacemos regalos de Navidad, porque es la única forma que nos demostramos que nos amamos. Entonces no le puedo decir a una gente feliz Navidad, ¿verdad? Sino que le entrego un regalo, y al entregarle algo, ¿qué le estoy diciendo al entregarle algo? Te amo. Aunque muchas veces no es verdad, pero lo hacemos. Dios nos dio lo más costoso que tenía. Dios no nos dio un reloj de oro, ni un Rolls Royce, ni un Mercedes-Benz. Mucha gente dice, yo quisiera que Dios me diera salud. ¿Y de qué te serviría tener salud durante toda tu vida si tu alma hubiera sido condenada eternamente en el infierno? Ayer oí un dicho precioso respecto a lo que es la ofrenda hacia Dios. A Dios no mide, escuchen lo que les voy a decir, Dios no mide nuestras ofrendas por la cantidad que le damos, sino por la cantidad que nos queda después de darle. A ver, apúntenlo. Dios no mide nuestras ofrendas por la cantidad que le damos, sino por lo que nos queda después que le hayamos dado. Este principio está en la palabra de Dios cuando la viuda se acerca en la iglesia y entrega 2 dracmas, que era todo lo que tenía. Y llega el rico, ¿verdad? Y entrega $1,000,000. Y los discípulos dicen a Cristo, este va derechito al cielo porque este sí está dando bastante dinero. Y Cristo les contesta y les dice, en verdad les digo, que aquel le dio lo que le sobraba, esta mujer ha dado todo lo que tiene. Entonces la ofrenda a Dios no es medida por lo que le damos ni por la cantidad que le demos, sino por lo que nos queda después que le hayamos dado. En segundo lugar, Dios no solamente nos da un Salvador, sino que Dios en segundo lugar nos da en el Salvador la paz. A los pastores que vivían en un mundo confundido, sacudido por la invasión no americana, no estaban en Panamá, estaban en Jerusalén, pero estaban siendo ellos invadidos por los romanos. En el capítulo 2 de Lucas, versículos del 13 al 14, a estos pastorcitos, a esta gente sencilla del campo, se les hace un anuncio extraordinario. Lucas 2, del 13 al 14. Y el anuncio es el siguiente. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Estos pastorcitos ven el cielo lleno, ¿se imaginan qué espectáculo? Una hueste de Dios son más de 25,000 ángeles. Y dice que eran huestes. Así en el mundo que nos rodea no está ni el espíritu de Juan Diego, ni el de Judas, ni está lleno, dice la Biblia, de ángeles de Dios y de ángeles demoníacos.
Pero en el nacimiento de Cristo, estos pastorcitos ahí en la madrugada encuentran que el cielo se llena de ángeles y el anuncio que los ángeles les traen es paz a los hombres de buena voluntad. Amigos, la Biblia es muy explícita respecto a la paz. No sé cuántos de ustedes sepan lo que significa la palabra paz, pero la palabra paz que se usó aquí es la palabra griega eirene, con E de Enrique, eirene, y significa unir dos cosas o pegar dos cosas que por lógica estaban desunidas. La Biblia dice que Dios está acá y tú estás acá por nacimiento. Naciste en pecado y separado de Dios. Entonces Dios quería unirse, pegarse al ser humano, pero algo se interponía entre Dios y nosotros. La Biblia le llama pecado. El pecado era como una barrera que se levantaba entre un Dios santo y un ser humano pecador. Esta barrera tenía entonces que ser derrumbada, tenía que ser demolida para que Dios pudiera tener, ¿qué cosa? Comunión, contacto con el hombre pecador. El ser humano sabe esto por naturaleza. Dice Salomón en Eclesiastés que Dios puso la eternidad en nuestro corazón. Y el ser humano, al saber que quiere unirse a Dios, el ser humano inventó una escalera para brincar esa barrera. Y la escalera se llama la religión. Entonces el ser humano, desde Adán y Eva, desde Caín, ha tratado de poder brincar y tener contacto con Dios. ¿Cómo? Mediante su religión. ¿Qué cosa es la religión o las religiones? Es un sistema inventado por los seres humanos para tratar de ¿qué cosa? De acercarse a Dios. ¿Mediante qué cosas? Ritos, sacrificios, sacramentos y buenas obras. Y no hay ningún rito, ningún sacramento, ninguna buena obra que pueda alcanzar y quitar la barrera de pecado. Entonces, ¿saben lo que Dios hizo? Vean lo que dice Colosenses capítulo 1. Versículos 20, Colosenses 1:20, dice la Biblia, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Escuchen, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La Biblia dice que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, noten ustedes, la sangre que derrama Jesucristo, la vida que el Hijo de Dios derrama y vierte sobre todos nosotros, esa sangre era el pegamento. La goma, se podría decir, valga la expresión, que podría acercar al hombre con Dios. Si no está entre Dios y tú la sangre de Cristo como pegamento, el pegamento que estás usando es cola loca. Y no es el pegamento que Dios ha diseñado. Las religiones son las gomas que el hombre está inventando por él mismo para pegarse con Dios. Y la Biblia dice que nada más la sangre de Cristo nos puede unir a Dios. Vean lo que dice también en Efesios, un libro antes de Colosenses está Efesios capítulo 2, Efesios 2 del 13 al 16. La Biblia dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, fíjense lo que dice, estábamos, ¿qué cosa? Lejos, ¿verdad? Esta palabra en el griego es despegados, desunidos de Dios. Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es, dice el versículo 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y ahí está, derribando la pared intermedia de separación. Cristo entonces, cuando muere en la cruz del Calvario, ¿qué hace Cristo con su muerte? Quita ese obstáculo entre Dios y el hombre, hace a un lado el pecado, y desde que Cristo muere, la Biblia dice en Hebreos 10, 24 y 25 y Hebreos 10 del 12 en adelante, que Cristo nos abre el camino nuevo y vivo, y ahora el ser humano, desde la muerte de Cristo, ya no necesita intermediarios.
Ya no necesito ir con otro hombre para decirle, acércame a Dios. Ya no necesito orarle a Santa Rita de Cássia y decirle, pídele a Dios por mí. Ya no necesito rezarle a ninguna virgen, a ningún santo, a ningún hombre. Cristo ha abierto el camino sin que nadie estorbe la presencia de Dios en mi vida mediante el camino que Él pavimentó con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces Cristo, cuando viene al mundo, nos da la paz con Dios. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La Biblia dice que tú, amigo que nos visitas, y tú, amiga que nos visitas, eres enemigo de Dios. Eres enemiga de Dios por nacimiento. Y estás en enemistad contra Dios, lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar. Es como la historia de los piratas. Durante mucho tiempo los piratas en España se alejaron del reino y no reconocieron el reino de España. ¿Y saben lo que los piratas hicieron? Hicieron sus propias leyes, hicieron sus propias reformas y dijeron, nos gobernamos por nuestras leyes y no por las leyes del rey de España. El rey de España los tenía catalogados como rebeldes. Y así es la vida. Tú has hecho tus propias reglas. Yo las hice antes de ser cristiano. Y hemos querido formar nuestro propio código de moral y de conducta. Pues yo soy esto, y yo soy aquello, y yo no necesito esas cosas. La Biblia dice, vives en rebelión contra Dios. Y no quieres reconocer el reino de Dios, que es el único reino válido que puede darte y puede recibirte con la paz con Dios. Entonces Cristo es el medio para que tú en esta mañana no vayas a tu casa igual de rebelde y de rebelde, sino que en esta mañana tú recibas al Mesías, al Salvador, y mediante su sangre hagas la paz con Dios. Dios solo puede tener paz con una persona que ha creído en la sangre derramada en el Calvario. ¿Qué pasa cuando tienes paz con Dios? ¿Sabes qué pasa? Que sientes tu vida, por primera vez, la mochilota de pecado que traías aquí atrás era como una carga. Por eso vives como vives. ¿Por qué crees que sufres tanto? Porque hay tanta amargura en tu vida. Hay tanto rencor en tu vida. Hay tanta decepción en tu vida. Estás tan desilusionado, tan desilusionada con la raza humana, con tus parientes, con tu ex marido, con tu hijo, y todo esto nos envenena. Nos pudre el alma, nos hace que nos vayamos a la tumba más rápido. Las personas neuróticas, las personas nerviosas, las personas psicópatas, las personas aceleradas, comienzan a tener problemas cardiovasculares por la falta de paz, por esa ansiedad dentro de ti que no tienes paz y no la encuentras. Y tu problema es no tu suegra, ni tu esposa, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu amiga, ni tu novia. Tu problema es el pecado. Es el pecado, eso que está dentro de ti, lo que hace quitarte y robarte la paz. Cristo viene a librarnos. Es como una fuente de agua, haz de cuenta que somos como un vaso lleno de lodo. Y metes un vaso lleno de lodo bajo una llave de agua. ¿Qué pasa cuando el agua comienza a entrar al vaso? Comienza a sacar el lodo. Y mientras más lo tienes el vaso lleno de lodo bajo el agua purifica hasta que saca toda la cochinada. Así venimos a Dios llenos de lodo. Y la palabra de Dios es como el agua que nos limpia todos los días, nos limpia, nos sigue limpiando y cada vez va para afuera más suciedad de nuestro corazón. Esto es lo que Jesucristo hizo y esto es lo que puede hacer por ti en esta mañana. En tercer lugar, Cristo no solamente nos da la paz y nos salvaba de nuestros pecados, sino que también en Jesucristo Dios nos daba, escúchame muy bien, nos daba un consejero. Dice Isaías capítulo 9, desde que fue anunciado el nacimiento de Cristo con cientos de años de anticipación, el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, dice 750 años antes que naciera el Salvador. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Escucha, número 1, admirable. Número 2, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Cuando Jesucristo entró a mi vida, Dios no solamente me dijo, ya no eres mi enemigo, ya has hecho la paz conmigo porque has creído en la sangre de mi Hijo Jesucristo, sino que Dios al darme a su Hijo y al darte a su Hijo a ti también, nos da con Cristo el consejero donde se encuentran todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Amigos, hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros todos los días tenemos que hacer decisiones? Tienes que decidir a qué escuela van a ir tus hijos. Tienes que decidir qué negocio hacer. Tienes que decidir qué hacer con tu hijo. Tienes que decidir qué hacer con tu socio. Todos los días son decisiones que tomar. El cristiano no tiene que ir con el psicólogo para decirle, señor psicólogo, explíqueme qué me pasa. El cristiano no tiene que subir a la doctora corazón, dígame por favor qué puedo hacer con mi marido. El cristiano no tiene que ir con la comadre, el muchacho ya no tiene que ir con el otro amigo drogadicto o con el otro amigo loco de las cuatro esquinas. El cristiano ahora tiene alguien que le puede dar a su vida, ¿qué cosa? Dirección, rumbo, propósito, seguridad, convicciones. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 14. Versículos del 15 al 17 y el versículo 26. Juan 14. Del 15 al 17. Se está despidiendo de sus discípulos. Y Cristo les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro. En el griego es Paracleto. La palabra Paracleto, que se tradujo consolador, también se usa como abogado. Les mandará Dios a un consolador, a un abogado, para que esté con ustedes de 11 a 12 los domingos. ¿Así dice? No, ¿verdad? Dice para siempre. Ya no tengo que recibir a Cristo cada domingo con la comunión, ¿verdad? Cuando Cristo entra a la vida está para siempre, ya no entra el domingo y se me sale de lunes a viernes y se me vuelve a meter el domingo. No, Cristo está para siempre con nosotros. Y dice el versículo 17, ¿a quién se refería? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cristo dice, yo soy el Espíritu de verdad. Y ahorita estoy con ustedes, pero será una cosa que no puedo estar con ustedes durante 2000 años. Me tengo que ir y entonces regreso en forma espiritual y entraré a la vida de cada uno de ustedes en forma de espíritu para poder morar dentro de ustedes hasta que venga por ustedes por segunda vez. ¿Qué no sabéis? 1 Corintios 6:19, que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. ¿Qué no saben que en el momento que recibieron a Jesucristo fuimos bautizados, sellados y llenos del Espíritu Santo? Dice el versículo 26 ahí mismo de Juan 14, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Fíjense ustedes cuál es su ministerio. Dice Cristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Llegas hoy en la mañana, hermano, dígame si me debo o no me debo divorciar. Querida hermanita, mi opinión no vale nada. A lo mejor si su marido me cae gordo le digo divórciese. Pero sabe una cosa, que Dios no nos dejó tomar decisiones de acuerdo a lo que nosotros creíamos era lo mejor. Dios nos dejó su palabra. Y esta palabra debe guiar siempre nuestra vida. A donde quiera que vaya la Biblia, tengo que ir yo. Me guste o no me guste el consejo que Dios me da. Pero el consejo de Dios, mediante el Espíritu Santo, me hará bien y me dará salud espiritual. Muchachitos, dice la Biblia, cuidado con los bechos y abachos, los novios. En la Biblia no hay noviazgo de becho y abacho y de caricias, ni de discoteca, etcétera, etcétera. No me gusta eso. Es que aunque no te guste, dice Dios, es lo mejor para tu vida. Pero cuando los jóvenes, los matrimonios, tienen este mapa y obedecen este mapa, ¿saben ustedes qué van a descubrir? Mucha paz
en su corazón. ¿Y de qué te sirve haberte ido anoche a la disco y haber tomado y bailado, y esta sí es la vida, y amaneces con una cruda moral, que sientes y dices, ojalá pudiera tener la oportunidad para no haber vuelto a cometer el error que anoche cometí? Me acosté con mi novio. Esos errores tan caros, esos divorcios tan precipitados, esas formas de decidir fueron hechas porque no tuviste en cuenta al consejero de Dios. Y Cristo nos ha sido dado para guiar nuestras vidas y mostrarnos que todo lo que Él nos dice en su palabra es lo mejor para nuestra vida. Y en último lugar, el cuarto regalo de Dios no solamente fue un Salvador, no solamente nos dio la paz, no solamente nos dio un consejero eterno, sino que en último lugar nos daba un reino eterno, el cual estamos esperando cuando Cristo vuelva en segundo lugar por nosotros. Vean ustedes otra vez en Lucas capítulo 1, versículo 32 al 33. No sé cuántos de ustedes han observado que no solo se nos anuncia al Salvador, al consejero, al que traería paz a tu vida y a mi vida, sino que también escuchen la promesa a María. Versículo 32, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Los judíos se equivocaron, porque los judíos al leer esto creyeron que era cuando Él venía, pero entre el nacimiento de Cristo, observen esto, entre su nacimiento y su segunda venida habría un periodo de 2000 años. Entonces cuando Jesucristo entró a Jerusalén y comenzó a llorar y le dijo a Jerusalén, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise como la gallina juntar a los pollitos bajo sus alas y tú no quisiste y no has conocido el día de tu visitación, los judíos dijeron, no, este no es el Mesías, porque la Biblia dice que cuando Él venga, su reino no tendrá fin. Judas dijo, no, este no es el Mesías, lo vendo, yo quería lana con él, yo quería que me nombrara gobernador. No, este no, por esas cosas yo no te sigo. Y en ese momento los discípulos se descontrolaron. Y llegan los romanos y Él les dice, yo soy el Mesías y el Jesús, y lo amaron los romanos y se lo llevan a Caifás y lo llevan con Pilatos, como un cordero es llevado al matadero, y Él no abrió su boca, no contestó, no maldijo, porque nadie comprendió que Él tenía antes que reinar, tenía que sufrir. Y la Biblia dice en Romanos 8 que nosotros también reinaremos con Él, si sufrimos antes con Él. Ninguno de ustedes, hermanos en Cristo, recuerden, podrán gobernar con Cristo algún día y reinar con Cristo si antes se avergonzaron de Él. Porque cualquiera de ustedes que se avergüence de mis palabras, yo también me avergonzaré de ustedes en mi segunda venida. Si ustedes ahorita no viven por mí, dice Cristo, y no son valientes y se enfrentan a la vida sin alcohol, sin drogas, sin el pecado que va a manchar a sus vidas, si ustedes no creen que yo tengo poder para poder hacerlo vivir para mí, entonces ustedes no son dignos de seguirme. Dice Filipenses 1:29, porque a nosotros nos es concedido no solo que creamos en Cristo, qué fácil, creo en Cristo, sino también que padezcáis por Él. Dice 2 de Timoteo, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Tenemos que aprender que hay que sufrir primero con Él para algún día reinar con Él. Damas y caballeros, ¿estás tú preparado para este reino que no tarda en manifestarse en nuestra vida? La Biblia dice, creer en Dios, creer en mí. No se turbe su corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Él, el Mesías, el que el mundo celebra su nacimiento en esta mañana, quiere nacer en tu corazón en este momento. Quiere darte esa paz que tu alma necesita. Quiere darte esa dirección y esa sabiduría que necesitas para tomar decisiones. Y quiere decirte en esta mañana, nos volveremos a ver. No he acabado contigo, algún día vengo por ti. Y cuando venga entonces dirás, valió la pena haber recibido al Salvador en mi corazón. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana invitar al Salvador a nacer
en su corazón. Despidámonos con una oración. Señor, en esta mañana te damos gracias por el regalo que nos diste en la persona de tu Santo Hijo Jesucristo. Gracias porque jamás podremos pagarte de vuelta lo que has hecho por nosotros. No hay ningún sacrificio, nada que pudiéramos darte que se pudiera comparar con el regalo de Jesucristo. Y como no podemos pagarte jamás esto, tú nos dices ahora, no necesitan pagármelo porque fue un regalo. Si no hubiera sido regalo, sería deuda. Y ustedes ya no están en deuda conmigo. Mi Hijo saldó la cuenta, pagó la cuenta total de todos tus pecados. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Y él llevó ciertamente nuestros pecados, y Dios puso sobre su cuerpo lo que tú y yo merecíamos pagar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué necesito hacer, me preguntarás en esta mañana, para que Jesucristo nazca en mi vida? ¿Qué necesito hacer para poder tener esa paz que mi alma anhela? ¿Qué necesito hacer para que mi vida tenga dirección? Y para que ya no ande consultando a la ouija, ni a la bola de cristal, ni a los brujos, ni a la dianética, ni a las filosofías. La Biblia dice en primer lugar que necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas en esta mañana reconocer que tu vida ha ofendido a Dios y lo sigues ofendiendo. Y si tú mueres en tus pecados, sin este Salvador, eternamente tu alma se condenará en el lago que arde con fuego y azufre. Arrepiéntete en esta mañana de que has vivido lejos de Dios, que has intentado acercarte a Él, pero no tienes la paz de Dios. En segundo lugar, simplemente cree con tu mente y cree con tu corazón que Jesús es el Salvador y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedas ser salvo, más que en el nombre de Jesucristo. Ábrele tu corazón en esta mañana y dile, mi Señor y mi Dios, estoy cansado de mi vida, estoy confundido, desorientado, desorientada. Te pido que me perdones, no porque lo merezca, ni por nada que te pueda ofrecer, sino porque tu Hijo murió y derramó su sangre en mi lugar. Padre, en esta mañana acéptame tal como soy de pecador. Así como soy de sucio y de sucia, lávame más y más con tu sangre preciosa y dale a mi vida el rumbo y la dirección que necesito. Y en último lugar, Señor Jesucristo, te pido que entres a mi vida en este instante. Te recibo como Señor y Salvador